Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí con Carlos Fernando y Iván. Bueno, lo vamos a hacer, como siempre, en nuestra línea, de la forma más natural posible y vamos a hacer como una reunión. Todo nació porque el otro día nos fuimos a almorzar y nos sentimos a gusto hablando de ciertos temas y creíamos que podíamos llegar a algunas reflexiones interesantes que os podrían interesar y que podríamos llegar a algún punto. Así que dijimos, pues bueno, pues vamos a hacer un podcast que Iván se prepare un tema, yo me prepare un tema y lo debatamos y a ver si conseguimos llegar a algún punto. Y alguien se ha preparado un tema. Yo sí. Yo no. Yo Eh, te lo comenté a Juan que no me preparado Iván, nada. Carlos está como invitado especial, así que Carlos no tiene que preparar el tema. Carlos, para que nos introduzcamos un poco, está en el ámbito de la educación, pero privada, no, sector privado, de la educación. Da clases particulares. Bueno, explícalo tú mejor. Tengo una academia de estudio que ayuda a los chavales en el tema académico y tema personal. Clases particulares y además un refuerzo así pues con hábitos de estudio, hábitos de salud, entrenamiento y va. Sería como combinar educación y salud en un ámbito privado. Salud como deporte y Salud como deporte. Alimentación y todo eso, ¿no? Principalmente deporte. Carlos es como algo parecido filosóficamente a Cambi, como que en Cambi nuestra herramienta principal sería el deporte, tu herramienta principal son los estudios, pero no es más que, entre comillas, una excusa, ¿no? Que al final tratas de llegar a profundizar en cada niño, ¿no? De hecho, en la primera clase les comento siempre que está la persona y tiene sus diferentes áreas de la vida que son independientes. Pero si tienen un problema en casa o en el fútbol, en el baloncesto, también afecta a los estudios. Entonces, la rama principal son las clases, pero después, si necesitan ayuda, tema con la familia, con ellos mismos, con los amigos, saben que me tienen a mí. Ahí. Entonces, la clase es como, desde que entra hasta que sale, es un lugar seguro que se pueden comentar todos los temas sin desviar el foco del tema académico. O sea, ¿Y cómo surgió la idea esa de crear una academia que vaya más allá de las clases particulares, que no se quede solo en pues, ¿no? lo normal en matemáticas o y tema 2, refuerzo de multiplicaciones y divisiones, sino que se viese a lo mejor lo que falta, joder, ¿cómo estoy? Lo que falta en las escuelas, que es ese más de carácter personal, que a lo mejor pues los profesores deberían de tener, ¿no? Y por falta de tiempo, por falta de no pueden llegar a acceder a todos y tú has pensado en, bueno, pues yo en mis clases particulares, ¿no? Voy a intentar dar ese plus que desde el cole no se puede hacer. ¿Dónde surgió la idea? la idea es que la academia tiene que ser una extensión mía. Entonces, para mí el tema de los hábitos personales y crecer como persona es el pan de cada día y a partir de ahí pues poder aplicarlo a mi negocio. O sea, yo empecé con una academia, con una socia, no fue bien, nos separamos, pero yo quería seguir porque me gustaba el poder ayudarles con el tema académico. Se me daba bastante bien, me gustan los estudios, el aprendizaje, pero quería como ir un paso más allá. Y vi que lo que faltaba en el centro educativo convencional, instituto o colegio, es ese contacto, esa proximidad con los alumnos. Y a mí, pues, me gustan las relaciones personales y la relación personal, pues, es ir un poco más allá, aparte de hacer el deporte, ir a la clase, ver qué le pasa, escuchar a la persona, empatizar y aplicarlo, pues, en lo que hago yo. Entonces, es como ese ejemplo a seguir para los niños, niñas y las familias también. En la educación pública no te ves. Digo, Eso me hago. Sí. voy yo. Voy a responder. Sí. No sé, claro, pues una educación pública. Da igual. Es el meu. Y digo, da igual. Sí. El meu. Está Son taller, ¿no? No, en esta. claro, hay más allá de eso. No, pero está guay, ¿no? Tío, lo hemos regalado. No me compartido más, tío. Ya, bueno, la vida. Bueno, lo que estabas diciendo, constante aprendizaje, ¿no? Claro, Así que ya tenemos un aprendizaje. Primer podcast, primera cagada, no pasa nada. Va, en la educación pública me imagino que te lo habrán preguntado un montón de veces y que te lo habrás preguntado a ti mismo otras tantas. ¿Qué opinas, si puedes tener una opinión así como real y profunda, como ese podcast? ¿Te ves? ¿No te ves? Tú personalmente, ¿eh?
Pues es una pregunta que me hice cuando estaba en cuarto de carrera, porque mis padres me decían el tema de las oposiciones, mi entorno y demás. No tengo a alguien cercano que tenga un negocio. Y yo no me veía dentro porque noto que se queda corto. Es ir, haces tus horas, te vas a casa y ya está. Están esperando a la mayoría de profesores las vacaciones y no me gusta. Me gusta crecer, me gusta ir más allá, me gusta, no sé, quiero moverme. Entonces era como verme un poco encerrado ahí dentro. No lo descarto, porque no sé qué puede pasar mañana. Si tengo que hacerlo por alguna obligación, hacer una posición o lo que sea, lo haría. Pero por ahora no. Y sé que meterme en el sistema educativo tal como está, no puedo hacer las cosas que yo quiero hacer, entonces prefiero hacerlo a mi manera por fuera, porque creo que es más fácil crear algo nuevo desde fuera que cambiar el sistema. O sea, al fin y al cabo, los sistemas están hechos para que aguanten. Sí. Derrotarlos es imposible. Molt bé. Pues respondido. ¿Qué edad tienen tus alumnos, más o menos? Media. Son adolescentes principalmente. Tenemos un grupo que es de cuarto de primaria, pero principalmente entre 12 y 17 más o menos. Sí. Vale. Son de la ESO o bachillerato. Vale. Mi tema va por ahí. Bueno, lo de... De niños. Sí. El tuyo también. ¿Eh? No, pero adolescentes en cuanto a qué. Deporte de adolescencia. ¿Qué deportes hacen? Que es un poco ligado a lo que acabamos hablando el otro día. Ah, Empezamos por ese. Sí, claro. Vale. Pues bueno, yo aprovechando que el otro día en el almuerzo acabamos hablando un poquito de eso Sí. y que Carlos trabaja en ese sector y Iván también tiene relación con todo este sector. Iván también está trabajando con Carlos. Entonces, me gustaría como que lancemos un poco ideas de qué deportes están haciendo en este rango de edades. Yo me había puesto más o menos entre 13 y 23 años. Ya sé que abarca mucho, son 10 años y que cambia mucho, pero ¿por qué he puesto ese rango de edades? Porque es el rango de edades que menos se ve en el ámbito nuestro desde Cambi y que en el que coincide que es el que menos se ve también en todos los otros centros deportivos, boxeo de cross y compañeros que tengo que tienen negocios como este, muy similares. Entonces, me gustaría que lanzásemos ideas que están haciendo, que creemos que les gusta y como para poder llegar a algún plan de acción o alguna acción determinada después de esta conversación. Me gusta porque es un poco continuar con lo que terminamos el almuerzo el otro día. Teníamos un poco ideas, cada uno las suyas, no llegamos a ningún punto en común concreto, Sí. pero sí que algo teníamos. Yo sí que me he dado cuenta que los chavales están iniciando cada vez más temprano el tema del entrenamiento, al menos en el gimnasio, el querer hacer algo, porque los padres empiezan a ver el gimnasio como algo bueno, entre comillas, y se inician más. Pero deportes por excelencia, fútbol, baloncesto, rugby, atletismo y ya está, al menos lo que yo tengo en la cabeza. Y también está habiendo un auge en el tema de la musculación, de apuntarse al gimnasio para verse grandes, verse fuertes y Sí, demás. tipo bodybuilding, ¿no? Digamos. Tipo bodybuilding que también, al fin y al cabo, controlado, es salud, pero creo que hay un cierto desconocimiento por parte de los adolescentes del entrenamiento, que no es suficiente ir al gimnasio y ya está, es saber entrenar, como hemos hecho los tres prácticamente, todo tiene un proceso de aprendizaje y creo que eso falta hoy en día en los chavales. Claro, yo creo que lo que pasa hoy en día es que se requiere de un proceso de aprendizaje para hacer cualquier deporte, ¿no? Y el deporte lo mayoritario, por ejemplo, aterrizando aquí a Tabernes, el pueblo, suele ser el fútbol, ¿no? Que después deja como muy desamparados a los niños cuando pasa esa transición, pues normalmente en cadetes, porque cuando empiezan o sea, en primaria y tal, cuando son más pequeños sí que suelen hacer deporte. Lo que pasa es que paran de hacer deporte y a los 14, 15, 16 años dejan de hacer deporte. Y muchos dejan de hacer deporte porque no le pueden dar continuidad a su deporte. En este caso, el fútbol, ¿no? Llegan a cadetes, normalmente si no se te da bien el deporte o tus amigos se van, tú te vas también, porque a juveniles en teoría llegan los que mejor saben jugar. Los que no saben jugar, pues se van fuera y ya está. Ahora bien,
no puedo entrar a un deporte en el cual se requiera o la barrera de aprendizaje sea muy grande. Pues cualquier arte marcial, la gimnasia, ¿no? No vemos a niños o niñas de 16 años empezando a hacer gimnasia artística, porque no se ven capaces ellos ni ellas de hacer todo lo que hacen, ¿no? O perder el tiempo, entre comillas, en aprender todo lo que viene de antes. Entonces queda o no hacer nada o, eh, como hemos dicho antes, el tema del bodybuilding, ¿no? Que está súper bien, el powerlifting y tal. La barrera de entrada es nula porque simplemente las máquinas ya van guiadas y que es cierto que has de saber cómo utilizarlas y qué planificación de entrenamiento tienes que tener, pero no se requiere ese aprendizaje, ¿no? Esa barrera de aprendizaje de aprender desde cero una habilidad, ¿no? Yo creo que también va un poquito por ahí y por lo que, por ejemplo, en cross-training, en cosas como estas, que a lo mejor sería una buena continuidad de cualquier otro deporte, ¿vale? Hablando sobre salud, se ve también con una barrera de entrada el hecho de aprender desde cero pues, movimientos pues, olímpicos o movimientos de gimnasia no, no se suelen hacer cuando eres más pequeño. Creo que un poco, bueno, no, la hipótesis que lanzo que creo que puede ir por ahí. Como que hay una barrera de entrada para poder practicar cualquier otro deporte, por un punto, y por otro punto, que cuando llegan a cierta categoría de básquet, fútbol, tal, si no son muy buenos, como que se quedan. Claro, al final, Sí. cuanto más mayor te vas haciendo, el filtro se va cerrando más. Entonces, la pregunta creo es, ¿creemos que hacen deporte entre 13 y 23? ¿Creemos que todos los niños hacen deporte o que la mayoría de niños hacen deporte? Que hay movimientos, sí, hacen deporte a lo mejor cada vez menos. Y lo que estabas comentando tú, tengo diferentes ideas a comentar. Voy primero ahí Vale. y luego con lo tuyo. El tema del fútbol, en primer lugar, está mal gestionado, porque partiendo de los entrenadores se creen que ya tienen que empezar a competir desde que son alevines y no, es una escuela de formación. Entonces tienen que dar más minutos a los alumnos, o sea, a los niños y también las niñas, y cuando llegan a cadetes juveniles, pues ya filtrar así, como has comentado tú. Entonces, el niño que no tiene minutos suficientes o que cree que no es justo el entrenador, pues se lo deja. Entonces hay también un poco de frustración con muchos niños y cada vez más. Después, el tema de que hay barreras de entrada, yo diría que la barrera es se percibe como una barrera de entrada porque eres más mayor y tienes a lo mejor más vergüenza de iniciarte en un deporte tú solo, porque de pequeño de ti no depende. A ti te apuntaron al fútbol igual que a mí, al taekwondo o lo que sea, porque vas ligado a tus padres. Entonces después ya, como depende de ti, es una decisión que tienes que tomar tú solo, es más complicado. Entonces, que hay una barrera de entrada, yo diría que no, es más el no saber cómo hacer ese movimiento para empezar un deporte que otro, porque tú si vas a practicar un deporte nuevo, tienes un entrenador, tienes unas máquinas, instalaciones y es más o menos lo mismo. A lo mejor tardas más en aprender el movimiento olímpico, por ejemplo, cuando eres más mayor, porque la estructura ya está formada y demás, es más complejo que cuando eres pequeño, pero de barrera de entrada yo diría que lo mismo, es lo mismo. Claro, pues mira, no, pero a los dos os conozco y, bueno, y los tres hemos practicado lo mismo que ha sido fútbol. Yo conjuntamente con el karate. Pero cada uno se ha dejado el fútbol una etapa. Y ha sido dependiendo de lo bueno que ha sido. Y ahora yo soy el más malo, o sea, me dejo el primero, después tú, y después tú, porque hasta hace poco jugaba al fútbol. Vale, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que os dejasteis el fútbol hasta que habéis hecho otro deporte diferente? Yo, 2 años. 2 años sin hacer deporte. No, haciendo gimnasio y. Pero fue el cambio, me dejó el fútbol por el gimnasio. No, fue porque me fui fuera a estudiar. Y ahí fue cuando me dejé el filial que estaba jugando. Me lo dejé y me fui a estudiar y al irme a estudiar ya como que no hacía nada, entonces ya no había filial. Entonces, jugaba los jueves con los amigos de la universidad, pero no tenía ningún equipo. Y mientras tanto los otros días hacía gimnasio. Y de ahí nace un poco de gimnasio, va a CrossFit. Y ya va, a 2, 3 años empieza a CrossFit.
O sea, tú hiciste todo el ciclo del fútbol, ¿no? Juveniles, amateur y todo. Todo. Hasta los 23. Hasta los 23. ¿Y tú? Yo seguí jugando hasta el año pasado prácticamente en competición, pero sí iba ligado con el entrenamiento de gimnasio y demás. Entonces dejo de practicar fútbol, pero sí continúo con ese estilo de vida activo, practicando ejercicio, gimnasio y demás. No un deporte como tal, pero sí que practicando deporte. Pues Mi pregunta que vuelvo a hacer. ¿Creemos que hacen este deporte de 13 a 23? Sí. Creemos que hacen. Hacen deporte, sí, a lo mejor no de la mejor manera posible, con el mejor enfoque, pero yo diría que sí. El problema está también en qué es lo que no hacen cuando no están haciendo ese deporte. Porque antes, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes nosotros, salíamos a la calle, jugábamos y demás. Pero ahora si haces tu hora de deporte, después ya estás con el móvil y con los amigos y demás. Entonces el problema creo que no es la falta de deporte, sino la falta de actividad fuera de las horas de deporte. Que también es importante. No es suficiente la de una hora y me voy al sofá, sino la hora y estás ahí aquí. Iván, ¿qué opina? no, que sí, que puedes hablar, que sí. Bueno, no sé, la verdad que no. Al final mi visión puede estar sesgada por lo que veo yo. A ver, obviamente estamos súper sesgados por lo que vemos. Eso está clarísimo por nuestro entorno. Yo aquí veo, en el entorno que es el mismo que el de Iván, vemos que hay una muy baja porcentaje de ese rango de edades. De los inscritos aquí es un 7%, lo calculé la semana pasada, justamente después de nuestra conversación. Un 7%. Y ya llevo mucho tiempo con esto pegándome en la cabeza. Mucho, mucho tiempo. Entonces, ayer justo fui a hacer una charla en el Instituto de la Valldigna, aquí arriba. Y era para los alumnos del TSEAS, de primero y segundo. Entonces, eran como 40 alumnos. Y son alumnos del TSEAS. O sea, están estudiando deporte. Sí. Rango de edad entre 18 y 23. Entre 18 y 23. Y entonces empecé a preguntar, primero las edades, íbamos levantando la mano, 18 y 23, todo. Había alguno que era más de 23. Este es a dónde va a llegar. Y luego empecé a preguntar que qué deporte hacían. Obviamente todos callados, nadie responde. Entonces, fútbol, levanta la mano 2. Básquet, 1 o 2. CrossFit, levanta la mano 1. Voleibol, nadie. Bodybuilding, un par. Y powerlifting, un par. O sea que de 40, unos 10 hacían deporte y 30 no hacían deporte. Y eran alumnos Y eran alumnos de TSEAS. Sí, que es el técnico de... Sí. Superior de condicionamiento. La sigla no sé exactamente, perdonadme, pero bueno, están estudiando deporte, el ciclo de deporte. O sea, a que me dejó un poco preocupado o reflexivo, decir, ostras, si esta gente no hace deporte, ¿quién va a hacer deporte? Y luego, hablando con ellos un poco más personal, me dijeron que antes hacían algún deporte, o que antes hacían fútbol, o que alguna vez van al gimnasio, pero muy poco. Como que no estaban encauzados. Solo había un par que de verdad jugaban básquet y que de verdad entrenaban y les importaba el tema. Entonces, eso una cosa. Y luego, y ya me respondes. Ahora mismo acabamos de tener una clase de segundo bachiller, que tienen 17, 18 años. Y había una chica que estaba sentada en el sofá que no estaba entrenando porque estaba enferma. Y entonces estaba hablando con ella y le preguntaba qué deporte hacía, tal, porque a mí me gusta preguntar. Entonces me ha dicho que ninguna hacía deporte, excepto un par que venían aquí justamente a hacer CrossFit. Y que lo que les pasa cuando están en segundo de bachiller, que por eso está de moda, que se dejan todos el deporte. Porque segundo de bachiller es como... Tienen entendido que es como que el acabose es selectivo y tal, y entonces se dejan todos el deporte para el segundo de bachiller y ya luego se van a Valencia, a la carrera y tal, entonces pasan 4 o 5 años sin hacer el deporte y luego ya veremos. O sea que eso. Y me dijo, perdón, ahora eso sí lo estoy de ahora, y me ha dicho que antes jugaba fútbol, la chica, y que le gustaba fútbol porque había un aspecto competitivo, que los demás deportes
como que sentía que no competía y que no tal. Así que bueno. La palabra del otro día fue conciencia del tema del almuerzo, y creo que ahora también la podemos sacar porque al fin y al cabo tú no haces, que de hecho lo compartí yo ayer prácticamente, que tú no haces algún cambio o no empiezas una actividad nueva porque no eres consciente de que necesitas hacerlo. A lo mejor también el entorno va muy relacionado, que esto después te tocará a ti, Iván, pero si no son ellos conscientes de que necesitan ese deporte para poder llevar mejor el año académico, no lo van a hacerlo. También porque es más cómodo el hecho de no hacer nada, de quedarse en casa, que irte a entrenar de primeras. Yo recuerdo un amigo mío que en segundo de bachillerato me decía que, vaya, me decía que él pasaba de ir al gimnasio para su fiesta, y ahora mismo, después de casi 10 años creo, le encanta. Es Lo que el sábado de que está más enamorado con un pedo de deporte. Y así es. Entonces ahí sí que hay una barrera de entrada, pero sí una barrera de visión, de ver esa necesidad de meter el deporte en tu día a día. No hacer 2 horas de deporte al día, pero sí que introducirlo por las mejoras que puede tener en tu vida. Y ahora, antes de que diga Iván, perdona, la chica me ha dicho, para que también vinculado con la conciencia, me ha dicho, sé que viniste ayer a darnos una charla, pero que nosotros no podíamos estar. Dice que estaría muy bien que vinieses a explicarnos la importancia de hacer deporte en segundo de bachiller, porque todos nos lo dejamos. Y es como que nadie sabe que es muy importante para la mente el hacer deporte. La misma chica me lo está diciendo, o sea que ella ya lo sabe. Pero no hace deporte porque la tendencia es dejarse todo cuando estás en segundo de bachiller. Pero es falta de información. Puede ser, también. No. Porque en redes sociales tienen un montón de información de ese estilo. Beneficios del deporte, te aparecen un montón de posts y de blogs y de vídeos y de TikToks y lo que sea. Pero, No, ya no solo lo que ellos sepan, ¿no? Claro que lo sabrán que es beneficioso, pero es cómo aprenden a hacer ese deporte o cuál es la organización que tienen ellos en el día a día. Si yo, por ejemplo, hago, o bueno, el aprendizaje que tiene el deporte me refiero a que muchas veces, y allí en la academia lo hemos visto, que castigan quitando el deporte muchas veces. Y tú aprendes a que si no tengo tiempo para algo, es decir, si no hago los deberes, me voy a quitar. O sea, lo primero que me quitan mis padres es el deporte. Entonces aprendo que lo primero que tengo que hacer es quitarme el deporte porque lo otro primero son los estudios. Entonces, cuando yo voy a hacer la elección, el libre albedrío como tal no existe. Yo he aprendido a saber elegir. Entonces, cuando yo tengo que hacer una elección, voy a realizar esa elección dependiendo del aprendizaje que he tenido y el historial que he tenido previamente. Entonces, si estoy muy agobiado, voy a quitarme el ocio, que sería hacer deporte, cuando no debería a lo mejor de entrar dentro del ocio. Siempre todo esto cogido entre comillas, porque va a depender, no es preciso todos los días hacer deporte, pero sí que es bueno a la hora de estudiar, y está más estudiado el hecho de cambiar un poquito el foco de atención, venir, haces un poco, socializas con la gente y después ya continúas. Tampoco es bueno estas 8 horas en el colegio, después te vas a casa, pasarte 8 horas más cada el ordenador o cada los apuntes, no funciona tampoco. Entonces, yo creo que información sí que hay, lo que no hay es un buen aprendizaje. Tampoco pienso que los padres empujen un poquito a sus hijos a que realicen deporte, porque para ellos es mucho más reforzante ver que su hijo o su hija se encierra en la habitación y se pone a estudiar que el hecho de que, bueno, que, pues, se ha ido a entrenar y se despeja y tal. Y mira, hablando de deporte, es que lo he buscado, soy súper rápido. Es un estudio de la OMS que solamente el 21% de los adolescentes en el mundo practican deporte. vale, pues es... Que es súper No, me encanta porque es poco, ¿eh? es poquísimo. Se hizo el estudio con 1,6 millones de estudiantes de 146 países entre el 2001 y 2016. Bueno, hace ya muchos, Pero pero bueno, de 11 y 17 años. Vale, y entonces, lo de antes, los adolescentes no son conscientes de lo que deberían hacer para mejorar su salud, pero los padres tampoco. Entonces, No, el claro, foco está también en los padres y en las madres, Muy es conscientes de ellos de... que ahora empezaremos a llegar ahí de que cuáles creemos que son los factores más determinantes como que están generando estas consecuencias. Pero antes de llegar ahí, luego hemos estado conversando con todos, con todas,
Que por cierto, muy bien, porque a todo esto son de segundo de bachiller y vienen una vez a la semana. O sea que, a pesar de que ninguna hace deporte en sus horas libres, sacrifican una hora de patio a la semana para venir a entrenar. O sea que está muy bien, ¿eh? Pero luego me dice una chica que justamente es la que viene, me ha dicho que en diciembre no viene porque son fiestas y tal, y entonces descansa. Para que sepamos también de lo que estabais diciendo, que no tienen una buena cultura arraigada de lo suya sobre el deporte. Es como que estudios, lo primero que me quito deporte. Fiestas, lo primero que me quito deporte. Y yo he dicho, a ver, que tiene que ver que hayan fiestas con que dejes de entrenar. O sea, que entrenar es como lavarse los dientes, o debería ser algo muy similar a lavarse los dientes. Es un hábito diario y si no diario, pues cada 2 días hacer, ¿sabes? Pero es que es un hábito diario cuando, o sea, por eso yo muchas veces lo he dicho que el deporte es, y hacer deporte es un privilegio, porque el aprender a hacerlo es muy difícil. Me tires de la Y lengua. contigo he hablado de esto. Y para mí es un privilegio porque no todo el mundo tiene la oportunidad, sobre todo cuando somos adolescentes, de aprender que hacer deporte está dentro o sea, de nuestro día a día. Lo aprendemos cuando no nos queda otra que hacer deporte cuando somos más mayores y cuando entendemos que eh, socializarse queda en un segundo plano. Es decir, cuando yo soy adolescente, la prioridad siempre van a ser mis amigos o mis amigas, siempre. A medida que yo me voy haciendo más mayor, las amistades se van acortando mucho y voy teniendo menos amigos. Más selectivo, pero menos amigos. Entonces me da igual en ciertas ocasiones entrenar solo o hacer otro tipo de deporte que no comprenda socializar. Aunque socializar está muy bien para mantener la adherencia al deporte, no sería una de las formas o una de las entradas para empezar a entrenar. Entonces, sí que cuando nos vamos haciendo más mayores, sí que es cierto que el deporte va cobrando más relevancia entre nosotros, pero cuando somos más adolescentes cobra más relevancia el hecho de socializar y que si mis amigos van, yo voy. Vale, entonces, lo del privilegio que he dicho antes viene a que a mí me enseñen a entrenar y me enseñen qué importancia tiene el deporte. Yo no puedo por mí mismo saberlo si no hay algo de forma externa que me ayude a ver que eso es bueno o no. Dices, Lo entiendo, pero sabes que no lo comparto al 100%, dependiendo de la edad de la persona o el punto en el que esté esa persona. ¿Es un privilegio ir a entrenar? Sí, es un privilegio ir a entrenar a venir a campi, a un gimnasio y demás, porque ahí sí que hay una barrera de entrada que puede ser un coste económico que todo el mundo no puede tener. Pero hoy en día, teniendo la información que hay, además, también hay que cambiar un poco el chip de que se asocia entrenamiento con, porque las familias asocian el entrenamiento o el hacer deporte con esos 2 días a la semana más el partido que hacíamos en fútbol, de irte a los pueblos para jugar, que es toda la mañana. Sí. Y se piensa que todavía es así, que tú con 20 minutos, 3 minutos puedes hacer un buen entrenamiento o lo que sea. Lo de que es un privilegio, sí, pero son conscientes que también es una necesidad el moverte. Porque cada persona que se mueve un poco sabe que después está mejor. Entonces, es más fácil que tienes el refuerzo positivo para después continuar haciéndolo. ¿Es un privilegio ir a entrenar? Sí, pero entrenar como tal, yo lo veo como un privilegio porque está al alcance de todo. A ver, está al alcance de todos entrenar, pero no la acción o la conducta de entrenar no está al alcance de todos. Lógicamente pueden hacerte unos burpees y unas flexiones en cualquier sitio. Ahora, el llegar a comprender que eso es bueno o que para ti eso sea un refuerzador es lo difícil. Por eso el deporte es un privilegio, porque el hecho de que a mí ahora, igual que a vosotros, no me hace falta nada para entrenar, es decir, no me hace falta eh, hacer algo, un esfuerzo sobrehumano para ir a entrenar. De hecho, necesito muchas veces el entrenar y forma parte de mi cronograma diario. El entrenar está dentro. O sea, pero yo he aprendido a que para mí el deporte es bueno. pero eso es, entonces, no sé, es como que veo que la definición es, has aprendido a que el deporte es muy bueno o que eres muy consciente de que el deporte es bueno.
Claro, Pero sí, sí. privilegio Que yo tengo ¿a el qué te refieres? privilegio, mi caso, yo tengo el privilegio de que mi madre, de que eres un privilegiado porque eres muy consciente, ¿no? claro, es que eso Vale, o sea, vale, vale. no es Es para entender el término sí, privilegio a qué te vale. refieres. Ahora lo estoy entendiendo. Claro, el privilegio es que el deporte Es la te mentalidad. guste. Vale. Eso sería el Eres privilegio. súper consciente de que el deporte forma parte de tu cronograma diario y Claro. yo también me levanto o el día de antes yo digo, vale, a las 6:15 o a las 1:30 o tal. Eres Eso es muy como, consciente. es como disfrutar de otra actividad, la que sea. O sea, yo no sé el deporte. Si yo disfruto porque tengo un refuerzo positivo de una actividad que ya es un hábito para mí, pues soy consciente de ese hecho de mi día a día. Bueno, Entonces, pero no, es interesante que, o sea, que al final uno hace deporte en su día a día porque es muy consciente. O sea, yo creo que ya llegados a una cierta edad, sí. es consciente de que le gusta y de que le hace bien. Claro. Lo ¿no? bueno sería que desde que eres pequeño, tu entorno, que es súper importante, te orienta y te inicia en ese proceso de entrenamiento con refuerzos positivos y demás, Sí. y ya cuando eres adolescente o adulto, no necesitas ese primer paso porque ya lo has dado. Como tú, como yo, como Dan, en el tema del deporte, que tenemos el refuerzo positivo que Sí. ya forma parte de nuestro día a día, que es un hábito. Vale. Pues, a ver, como para aterrizar todo un poco, yo me he puesto como 4 puntos de por qué la gente hace, o sea, o por qué este rango de edades de 13 a 23 hace deporte, eso por primera, y luego, por segunda, qué tipo de deporte hace, ¿vale? Digo, y luego los debatimos, ¿vale? El primero que me he puesto es la tendencia que haya en ese momento. El segundo, la familia y el entorno que tengas cerca, amigos, pero sobre todo familia. Padres. El tercero, lo que ocurre en la escuela a la que vas. El cuarto, que va vinculado con el quinto, ídolos de ese deporte que te hacen tomar una decisión de hago este o hago otro. Y el quinto, competiciones. ¿Vale? O sea, son 5 patas. Repito, tendencias, familia, escuelas, ídolos y competiciones. Los explico y muy brevemente y luego debatimos, ¿vale? Tendencias, es todo hablando desde mi punto y luego me sumáis o me las debatís cada una. Las tendencias, yo por ejemplo, en mi caso, hice fútbol porque cuando yo soy de 94, la razón la tengo muy clara. No fue por mis padres en mi caso, porque a mi padre y a mi madre les gustaba el fútbol. Fue porque el Valencia en ese momento llegó a 2 finales de Champions seguidas y yo tenía 6 años. Con Héctor Cooper, ¿no? Con Cooper, con Héctor Cooper, sí, y el Bayern, ¿no? Fue con Cooper los dos. Sí. Y en ese momento yo recuerdo de estar viendo la final contra el Bayern de Múnich bajo de la mesa de la cocina mía, viéndolo, llorando, viendo los penaltis y tal. Entonces, lo tenía súper integrado, ¿sabes? Que va vinculado con ídolos. En aquel momento mi ídolo era Mendieta, era Cañizares, aún me acuerdo con la toalla roja llorando, tal. O sea, en mi mente entró eso muy fuerte. Entonces, como que me obsesioné con el fútbol. Y va vinculada también con la competición. Yo tenía todas las semanas una competición partido, ¿vale? La segunda pata, que era familia, en mi caso no me dijeron haz esto, haz otro, porque como que la tele me lo dijo, de fútbol, Valencia, tal. En la escuela, yo recuerdo todos los patios de mi vida jugando al fútbol, partidos, y encima éramos siempre los mismos equipos, y era como que teníamos un equipo dentro de la clase, el mío, y el otro equipo, que éramos siempre los rivales. Y teníamos un balón, porterías, no teníamos balón de básquet. Identidad, lo mismo. Sí, tal cual. Y bueno, ya los he explicado, los 5, explicando lo de ídolos y competiciones. Esas son las 5. Para mí, desde mi punto, que nos hacen tomar la decisión de hacer un deporte, o sea, de hacer deporte, pero antes de hacer deporte es qué tipo de deporte haces y como consecuencia haces deporte. No sé si me explico. Sí. Como que yo llegué a tomar la decisión de
hacer fútbol mucho antes de ser consciente si hacía deporte o no. No me importaba eso, yo quería hacer fútbol. Y me influyó y creo que esas son las 5 más importantes. Ya os digo, en mi caso de familia no fue, pero sí y soy muy consciente de que la gran mayoría de la familia sí que determina esa decisión. Te ¿Cómo impone vas? al principio. Normalmente los padres imponen hacer algo de ejercicio porque en teoría saben que es bueno. Y bueno, pues quiero que mi hijo sí que le da una pequeña elección, perdón, de decir, bueno, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a hacer deporte con 2 años. Mi madre apuntó a natación. Iba a aprender natación a los 2 o 3 años. Y estuve hasta los 13. Después, eh, eh, a los 5 años hacía karate. Y hacía karate y natación. Y después, a los 9 años, creo que sale bien, hacía karate, natación y fútbol. Que fútbol fue la tercera porque todos mis amigos fútbol, Vale. yo era malísimo y lo sigo siendo. Y yo iba porque iban todos mis amigos. De hecho, hubo un año que me dejé el karate se me daba muy bien y ganaba, me dejé el karate por el fútbol. O sea, es decir, por eso la importancia de priorizar las amistades, aunque en karate también tenía amigos, no pesaban tanto como los que estaban en el fútbol. Entonces era un poco el hecho de, bueno, yo me dejé el fútbol cuando en pocas palabras me dijeron que era malo y que no continuaba jugando en juveniles, ¿no? Entonces es como que yo tenía el hecho de, después me dejé el claro el año y volví otra vez. Yo siempre he tenido, mi padre toda la vida ha hecho deporte delante de mí. O sea, ha hecho pesas, me gusta mucha musculación y toda la vida he tenido en casa llena de mancuernas y llena de máquina de elíptica y todo eso que se compraba. Siempre ha hecho deporte, siempre me ha llevado a la montaña, siempre. O sea, es decir, yo, mi familia y mi entorno sí que ha tenido mucho que ver con, no tanto con mi elección, sino con mi mantenimiento en el deporte. Sí, mi padre siempre me ha reforzado, igual que mi madre, el hecho de hacer deporte, de continuar, de verme bien físicamente, todo eso siempre ha estado reforzado por ellos. Entonces, eso ha hecho que me mantenga. Y al final, es decir, me gusta hacer deporte por todo lo que me... Ídolos como tal, y los míos, pues sería cuando vi los 3 pequeños ninja. No sé si lo habéis visto. Una pregunta, karate, porque de natación, ¿por qué incluiste karate? Por los 3 pequeños ninjas. Vale, vale. Bueno, pues Son una sí, película. son ídolos al final. Sí. Ídolos Y y después, tendencias. bueno, los pequeños ninjas, también estaba Jackie Chan, Bruce Lee, toda esa época. Walker, un rayo de Texas. Es una serie muy guapo que hacía karate. Entonces, todo eso ha sido mis ídolos porque mi padre lo veía en la tele, sobre todo Walker. Entonces, era como que. Y mi padre, pues me comparaba. En plan, hostia, eso lo haces tú, tal. Entonces, todo eso. Creo que lo que más peso tiene es la familia desde que nacemos, porque pasas muchísimo más tiempo con ellos que con los amigos, con la escuela y demás. Entonces, tú desde que naces eres bueno, pues teniendo estímulos de fuera y demás, pero los efectos positivos que más tienes son por parte de la familia. Entonces, todo lo que hagan ellos es más fácil, pues más probable que tú tiendas a repetirlo. Yo en mi caso no tuve elección como tal, al fin y al cabo en mi familia, mi padre es un futbolista profesional y yo no tuve tampoco esa elección, no porque ellos me lo impusieran, sino porque era como algo normal en la familia. Mi padre y sus 2 hermanos profesionales, pues al fin y al cabo su hijo pues tiene que jugar al fútbol y demás. Ahora mismo no sé si yo hubiese elegido jugar al fútbol, eso no lo voy a saber nunca. Pero sí que es verdad que a medida que pasaban los años, ese refuerzo familiar se iba trasladando a el tema de la competición, empecé a ser bastante más competitivo, el tema de los amigos y demás, pero diría que lo principal es la familia para poder tomar esa decisión de primeras porque son los que te llevan o te ofrecen la oportunidad de practicar un deporte u otro, porque tú solo no eres una persona dependiente cuando eres Vale, más pequeño. vale. ¿Querías decir algo más? O sea, Yo diría, lo mío ha sido principalmente el tema de la familia. que los dos les estáis dando una brutal importancia a la familia, ¿no? Y quitaríais alguno de los otros. No, al final todo eso es contexto, todo eso es el entorno. Es todo, ¿no? Y al final, a lo mejor por el punto en el que estés, como pues a ti te impactó en el Valencia, que es algo muy... O sea, es que es
quieras o no, también están todos tus amigos, todo tu entorno está en eso, y al día anterior, la semana anterior, hablabas todo el día del partido, Claro. de ese día, Claro. el día siguiente todo, o sea, es decir, es muy impactante el hecho de eso. Entonces, a lo mejor le da más peso el ídolo, pero no deja de ser el entorno. Entonces, va a depender muchas veces de... Es más, mi hermano me enseñaba a jugar fútbol, aunque yo luego me acabó gustando más y acabé manteniendo muchos más años. Me estoy acordando que él era el que me enseñaba en mi casa a jugar Pero, fútbol. y- O sea que es el entorno más cercano, es verdad que es lo que más puede llegar a influir. Imaginaros que mis padres ese día hubiesen tenido, yo qué sé, una comunión o lo que sea, y hubiésemos ido de comunión y no hubiese puesto en la tele ese partido, nunca hubiese visto ese partido. Y a lo mejor no me hubiese encantado tanto el fútbol, ¿sabes? O sea que son los que más poder tienen sobre los propios hijos. Pero llega un punto en que empieza la temporada en julio, agosto, pretemporada, termina esa temporada y durante el año pues ha habido altibajos o una lesión o lo que sea. Llega un punto en que no te preguntas si realmente quieres seguir jugando fútbol o no, porque a lo mejor ese año no disfrutas, o en mi caso que no sabéis si continuar o no, y continúas por esa rutina, por ese hábito de terminar en junio, sabes que tienes un mes de parón y sigues. Entonces, esa iniciación está bien saber dónde viene, pero también hay que ser conscientes de que no podemos tomar la decisión de dejar ese deporte hasta que no seamos conscientes de que depende de nosotros el Claro. parar o no parar. Claro. Por esa dependencia que tenemos de los padres o de las madres, de que haces este deporte, ya pues tú vas siguiendo el modo bucle porque es un, Tal al fin y al cual. cabo es un hábito. En ningún de esos veranos me planteaba dejar el fútbol. Y a lo mejor realmente, si hubieses parado 2 semanas a pensarlo bien, una temporada a lo mejor no hubieses jugado porque estabas más frustrado, porque te apetecía practicar tu deporte. Pero que formaba parte del día a día. Sí. Y recuerdo que en verano jugábamos al fútbol en la arena. Es como el tema de los hábitos va solo de gran escala a pequeña escala para ahorrar también energía. Pues a ver, Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, porque hemos divagado mucho. ¿Cuál sería la problemática de por qué ahora? Porque, y volviendo a nuestra época, yo creo que, por ejemplo, de mi grupo de amigos así más pequeños, todos hemos hecho deporte hasta en la carrera. Yo creo que vosotros prácticamente también. Entonces, ¿qué es lo que hace que ahora, 10, 12, 15 años más tarde, no se haga eso? sí. Yo creo que sí que se hace deporte. No, 20%. Mira ayer, en la charla, mira hoy. Se hace, a ver, es que si nos ponemos a ver a gran escala, a lo mejor no se hace deporte, pero en nuestro día a día vemos que sí. Yo tengo más alumnos que cada vez empiezan a meterse en algún deporte. Digo, Sí, pero ten en cuenta que el perfil de alumno que tú puedes llegar a tener, quieras o no, de alguna forma ya no es el 100% de la población, ya hay un sesgo muy grande. Entonces, si haces una estadística sobre ese sesgo tan grande que son los que, como hay un embudo muy grande, seguramente el entorno que tengan tus alumnos es diferente al entorno que puede llegar a tener. Pero es que en ese estudio, el estudio es como demasiado amplio como a poder decir algo De la población. Claro. No se sabe exactamente, pero... Lo que sí está claro es que hay un margen de maniobra grande. O sea, por la estadística, digamos, que pude llegar a sacar ayer de 10 o 40, por lo que acabo de preguntarles ahora, que eran 15 y hacían un par, pero con las horas en segundo de bachillerato, pan. Yo creo que como para sacar también alguna acción. Ahí quiero ir yo. Ayer lo que les dije a estos chicos, a los de SEAS, es: no nos vamos, o sea, no voy a entrar en el discurso, pues, al empezar le dije eso, no voy a entrar en el discurso de quejarme de la sociedad y de que la sociedad no está haciendo deporte y debería de estar haciendo deporte, porque ese discurso es muy fácil de despejarse y ya está. Entonces, hay que ver una solución de la gente que podemos hacer algo al respecto de eso. Es decir, en aquel momento, o sea, ayer cuando lo dije, me refería a los profes y me refería a nosotros. Sí. Y si hubiesen estado las familias de ellos, también me hubiese referido a la familia de ellos.
creo que tenemos que hacer acciones nosotros, los que pueden llegar a tener influencia en los niños, o en este rango de edad, desde 12 a 23, de acercarnos nosotros a ellos, ¿sabes? Por ejemplo, lo de ayer, de verdad que estuvo muy bien, porque es que vas al instituto, los conoces, los ves y hablas de tú a tú con ellos, ellos te ven y empiezas a de repente cumplir muchos de las patas que os acabo de comentar antes. El entorno, la escuela, te pueden llegar a ver como un ídolo, entre comillas, es decir, cercano, ostras, este es del pueblo y hace esto y tal, y tiene buenos hábitos y es normal, que no es, ¿sabes? Creo que tenemos que, desde nosotros pequeñitos que somos, empezar a acumular acciones para acercarnos hacia ellos y porque la distancia, si no, se va a agrandar cada vez más. Es decir, nosotros ya estamos en 30, poquito a poquito iremos sumando y ellos irán sumando y la distancia cada vez, porque nos vamos a ir distanciando, porque cada uno somos mundos completamente diferentes y habrá un oasis ahí que pues la gente no tendrá esos hábitos de deporte. Yo lo que quería comentar con el tema del estudio era principalmente eso, el no poner el foco en, madre mía, el 20% de la población solo hace deporte, no en quejarme, sino en ver, vale, voy a ver qué acciones puedo tomar yo, puedo hacer yo para que mi entorno más cercano pueda hacer ese cambio. Entonces, creo que la acción que podemos hacer, que es lo que has comentado tú, el ser ese ejemplo que nos den y demás, mostrarles o darles ese punto de vista para que ellos sean conscientes que el punto en el que están a lo mejor no les puede ayudar. Y es de hecho lo que comenté ayer, que una persona no puede cambiar o no puede hacer un cambio hasta que el punto en el que está es tan incómodo que no puede aguantar más. Porque tú dices que es una persona con sobrepeso, que no sabes cómo puede correr, pero esa persona no ve ese problema así, esa necesidad. Entonces, el acercarte a una persona, a un alumno, o entrenar con él, comentar tu experiencia y demás, sí que le puede abrir los ojos un poquito para que sea más consciente. Y soy partidario de poner el foco en al menos una persona, no centrarte en solo el 20% de la población entrena, no. Voy a poner el foco en la gente que viene a la academia, a ver a quién puedo cambiar, porque si, como tú decías, solo hay 10 personas o el 10% que son adolescentes, voy a ver cómo puedo aumentar eso un 1% y después seguir incrementándolo. Y lo que has comentado también del tema de que nosotros nos hacemos mayores, eso lo leí hace tiempo, que tenemos una vida finita, pues tenemos que intentar crear algo tipo un juego que sea infinito para que las próximas generaciones sigan ese legado, entre comillas, de lo que estamos creando nosotros. Yo creo que aquí en el pueblo estamos viendo algo muy, muy importante, tanto aquí como Candy, como desde la academia, que no tenemos que verlo como estoy 10 años y cuando ya me haga más mayor ya está. Pienso que es el error. Hay que intentar jugar a ese juego infinito de voy a crear algo para ver si creo ese sistema y que se pueda mantener en el tiempo para poder ayudar a la gente y que ese 20% suba, pero poniendo el foco en pequeño, en lo que podemos cambiar ahora aquí. Ese era mi punto de vista. No lo he corregido un poco de ayer antes. No, pero está bien, estamos llegando a puntos. Es entenderlos, ¿sabes? Es ¿qué os gusta? ¿Cómo respiráis? ¿Por qué estáis fumando en la puerta del instituto y estáis estudiando lo que estáis estudiando? Seguramente es porque se han dejado llevar por la vida y no han tenido alguno de estos factores que les haya sumado hacia, ostras, voy a hacer voleibol o voy a hacer, porque no han encontrado un ídolo o no han encontrado un entorno que les haya sumado hacia ahí, que tampoco hay que darles la culpa. Es que estas generaciones, ostras, vaguitis, no sé qué, no, porque es que también han demostrado ahora con todo lo del Lana y tal, que mira lo que son capaces de hacer. Yo lo de los ídolos, Juan, tengo una opinión que lo mejor es un poco así diferente. Los ídolos que tenemos o que tienen los adolescentes, al fin y al cabo, son personas normales que destacan en una cosa, pero que todo además puede no ser tan bueno como pensamos. Entonces, tener esos referentes, bien vale, los que si les copian también en las demás áreas de su vida, a lo mejor no es tan positivo. Pero me refiero a que, más que ídolos, no sería la palabra, es referentes que le han llegado a inspirar a tomar una decisión. En mi caso, fue con dieta, fue con Cañizares tal, pero es que luego también lo tuve en CrossFit, sinceramente, fue porque
tenía en mi entorno a un chico que le hemos hecho también un podcast que se llama Alex, que me inspiró un montón. Alex Ansagasti, y decir, ostras, este lo tengo aquí al lado, entrena conmigo, míralo cómo lo hace, cómo entrena, cómo es normal, y me inspiró un montón a yo poder copiarle ciertas cosas del deporte y seguramente enamorarme del deporte gracias a que apareció esa figura. Pero me refiero a eso, a ver, de tener algún referente, de que, ¿Quién copiar? ostras, a ti seguramente tu familia que han sido futbolistas profesionales, seguramente no, 100% lo tienes integrado, sin quererlo. O sea, yo lo de Alex llego ahora a este punto que estoy analizando esto, pero en aquel entonces no te das cuenta, ¿sabes? Tampoco hay como un factor que sea el... No, son muchos, son muchos los factores que entran. Yo lo de los ídolos lo veo bien, pero llega a cierto punto que ya como intervienen los demás factores, ese pierde un poquito más de relevancia, al menos para mí. ¿En qué factor creéis que podríamos incidir o que podríamos tener alguna acción? En el de los ídolos. Mm. Lo que más influencia creo que hace a día de hoy. Porque antes, cuando éramos pequeños, tú sí o sí tenías que estar o en cada tele y que en ese momento vieses algo, porque ya si todo lo que pasaba antes en la tele pasaba y ya está, no lo volvías a ver, a no ser que grabaras, si era raro que grabaras cosas, no que fueran películas. O sea, en ese momento tenías que estar atento. Ahora no, ahora por ejemplo, si Juan no hubiese visto el gol, o sea, cuando el Valencia llegó a la final de la Champions, si no lo hubiese visto en ese día, lo hubiera visto ahora en un Rix de las 10 mejores jugadas del partido. Y no hace falta estar presente en ese momento para darse cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que eso ahora también pasa. O sea, ahora cada vez tenemos un ídolo diferente dependiendo de en qué momento esté o qué es como hemos dicho antes, la tendencia que se lleva ahora. Pues está la tendencia de Joan Pradés con el power building y todo eso. Estará, pues, sí, bueno, la más tendencia ahora es el power building porque es lo que más impacta de ver, más rápido de consumir y lo que me vuelvo a repetir lo de antes, lo que la barra de entrada más fácil que hay. Hablando de nuestro campo, el CrossFit no es atractivo a priori. No, o sea, tú puedes ver un vídeo de levantando tal, pero la barrera de entrada es mucho más difícil que el powerlifting, o sea, que hacer musculación. El tema de los ídolos, volviendo ahí, yo lo comento porque tuve una experiencia, no voy a decir quién es ni nada, de tener un ídolo, de querer copiarle por el tema de negocios, de mentalidad y demás, de entrenamiento, y logré conocerle en persona. Y cuando lo conocí en persona me di cuenta que esa imagen mental que yo tenía montada de esa figura, ese referente, era totalmente falsa, porque era todo lo que yo había percibido a través de las redes sociales y demás. Entonces, en el tema de los ídolos podemos influir muchísimo, pero hay que ser conscientes de reflejar lo que realmente es, que la gente vea lo que realmente eres, que no ser su ídolo por la imagen que se creen ellos de ti, sino por lo que realmente eres, solo con honestidad. Pues al final esos ídolos que tú dices, lo que quieren mostrarte, Exactamente. o sea, ellos le dan igual cómo son ellos, ellos quieren al final son otros ídolos y más en redes sociales, y el que tú dices que de quién es, son productos. Exacto. ¿Vale? Entonces, yo no quiero vender como soy yo. Yo quiero vender lo que a ti te va a hacer que tú me compres a mí. Yo eso no lo quiero. De hecho, yo lo que comparto en redes sociales... Al final, ser ídolo, tú te creas seguir lo que tú quieres. Y yo después de tu mensaje, que eso también pasa mucho, yo voy a coger lo que a mí me dé la gana. Exacto. Tú a lo mejor puedes estar haciendo un mensaje y vas a decir, bueno, bien, pero yo voy a ir por otro de eso, interpretar la interpretación que yo puedo hacer de lo que tú me estás diciendo, puede ser totalmente diferente a la que le haga Juan. Entonces, ser ídolo no es o sea, pienso, ¿no? Que lo que también está diciendo Juan, que, que quiera ser como esa persona o sí, pero cada uno escoge cómo ser ídolo de otra persona o ser influye. Claro, exacto. O sea que eso ya no depende de la acción en sí de llegar a inspirar, sino que
Depende de cómo uno decide que le inspire esa persona. Yo lo que me refería es, ostras, hay una persona referente que inspira a hacer bien CrossFit, que yo cuando lo vi en primera persona, pues me encantó y seguramente hizo que me impulsara mucho a que me gustase más ese deporte. Y bueno, tenemos que ir concluyendo. Llevamos ya casi una hora. ¿Qué acción veríais que podemos hacer desde nosotros mismos, desde Candy, desde la academia, que podamos llegar a mejorar este distanciamiento tan grande que hay entre los centros deportivos o deportes y ellos? Pues primero y principal es conocer que toda la gente no está en el mismo escalón de tema de consciencia sobre un problema. Entonces eso es como una escalera, pero no 10. Yo a lo mejor puedo ser consciente de que tengo que perder peso, pero estoy en un nivel 4 más o menos. A lo mejor alguien que no es consciente de eso está en un nivel 1. Tú no le puedes mandar el mismo mensaje a una persona que está en el 4 que en el 1. Entonces, primero y principal sería filtrar bien a quién voy a mandar ese mensaje o qué tipo de mensaje voy a mandar según para qué público. Y aquí me acuerdo que es lo que te comenté. Ese tema de referente, de ídolo, que me gusta a mí esa palabra, es que la gente te vea. Que la gente sepa que lo que aparece aquí en Candy no es un negocio, es un sitio con gente cercana que puede tener conversaciones de este estilo y sí que inspirarles a través del ejemplo real, no el ejemplo de las redes sociales, sino que lo que ven aquí es lo que realmente hay y a partir de eso sí. Es que hay muchísimos factores, creo. La primera y principal, tener esa cercanía con ellos y conocerles bien. Y en la academia, por ejemplo, es escucharles, es ver, por ejemplo, hago una cosa desde hace un par de semanas que les mando un mensaje y les pongo, ¿cómo estás? Y ese mensaje no es para que contesten bien y tú, es como un diario personal para ellos y me comentan todos los problemas que tienen. Y después les contesto y la conversación termina ahí hasta que vuelvo a un producto de ¿cómo estás? Y voy conociéndoles y a lo mejor me comentan algún punto, tú les escuchas y en ese punto, que ya es consciente de que hay un problema, tú les puedes como por esa acción de vente conmigo a entrenar, que lo hice con una niña. No estaba bien, pasando por una mala época, le abrí la puerta de la academia, la escuché, me explicó su problema, conectamos, fue precioso y a la mañana siguiente fuimos a entrenar los dos juntos y a partir de ahí fue mejorando poco a poco. Muy bien, Es conectar. muy bien. Yo creo que también recogiendo un poco lo que ha dicho Carlos, la cercanía y acercarse al pueblo en ese sentido, ¿no? A ellos, a través de acciones. eh, yo creo que lo más fácil para llegar también son las redes sociales, pero sí que la cercanía directa, como trabajamos aquí, de ir al cole o que vengan aquí, hacer cosas en el pueblo que hemos hecho, de la media maratón de remo, todo eso que lo haces en el pueblo, no desplazas a la gente aquí, sino que tú vas allí y enseñas, ¿no? A través de esa competitividad, todos esos juegos de compañerismo, de trabajar en equipo, a que vean que el deporte en ese aspecto es bueno y que lo que estás en la media maratón que hicimos el año pasado, pues es una obra, ¿no? Estuvimos más o menos, y una hora y media, que la gente se lo ha pasado súper bien, encima con música, había buen ambiente, salió un día súper bueno y la gente se lo pasó muy bien. Nosotros hemos como sembrado esa semilla de ese momento, o sea, tú has visto que haciendo eso te lo estás pasando guay y tal. Y ahora pues un poquito lo tuyo, ¿no? Ahora es cuando realmente si quiero, ¿no? Continuar, que después suelen haber muchos otros miedos, ¿no? De, bueno, pues ahora venir aquí y tal, o ir a un centro yo solo, me da un poquito de miedo, ¿no? Es un poco superar esa barrera. Ya lo han probado, ya saben que es bueno, entonces lo siguiente sería, pues, cómo poder que esa persona continúe con con esa actividad, ya sea aquí, ya sea donde sea, sino que continúe la actividad que está haciendo. Es más fácil con las personas, bueno, con los adultos que con adolescentes. Claro. Claro. Pero los adolescentes también, si ellos ven y se sienten partícipes, Sí. es más fácil que después vengan, porque lo que les gusta, igual que nos gusta a todos nosotros, es sentirte una identidad con algo y decir, hostia, pues no sé, me pertenece y
como se dice. Ahora venimos del San Miguel, que han pasado todos los alumnos de todos los colegios, no sé si mil y pico alumnos, o sea, el número no lo sé exacto, pero eran muchos, muchísimos, y tienen un día haciendo CrossFit allí, han estado con Paola, con Romy, y ha sido muy guay. Y creo que es una forma, y es el acercarnos nosotros, igual que lo de la charla de ayer, el día 16 de diciembre, que vamos a la Casa de la Cultura, también con los del Deseas, pero de influencia, redes sociales, nos estamos olvidando del factor que más habéis nombrado, que es la familia. Sí, es acercarte. Yo, por ejemplo, tengo mucho contacto con las familias y veo que no hay esa consciente de esa necesidad de hacer deporte para mejorar su día a día. Entonces, también sería mandar el mensaje no mandar el mensaje, sino buscar de alguna forma, alguna acción para que ellos vean esa necesidad. Pero es que si ellos y ellas no lo ven para ellos mismos, si yo soy una madre que tengo problemas de salud y no hago nada para cambiarlo, es imposible que lo pueda ver más fácil para mi hija. Y es lo que comenté ayer principalmente, que si el punto en el que estás no te genera un dolor, que es tan incómodo que tienes que cambiarlo, no vas a poder cambiar. Y el entorno puede influir muchísimo, pero al fin y al cabo eres tú quien lo tiene que ver. Y en las familias, acercarnos a ellas, podemos de mil maneras diferentes, pero tenemos que ser conscientes de que no es algo fácil, que si fuese fácil. No, fácil no es, obviamente, por eso estamos aquí, para llegar a estos puntos. Y seguramente, seguro que la solución no la vamos a encontrar, pero simplemente es debatirlo y luego si la gente también que nos escucha nos da un feedback, porque al final la respuesta muchas veces nos la da la gente escuchando, estoy seguro que podemos llegar al punto, pero ya yo lo dejo ahí, ¿eh? Creo que algo donde más se tiene que incidir para que los niños hagan deporte es en las familias, porque os aseguro que vienen todos los colegios también de las monjas, vienen todos los martes, creo que es, y siempre dicen, de mago, mañana quiero venir y tal, ¿cómo tengo que hacer para apuntarme? Y un montón, ¿eh? Y siempre es el bucle, siempre, o sea, es que al día siguiente no aparece ningún niño, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no estoy culpando directamente a esos padres, pero algo pasa ahí que no acaba de hacer. Pues mire, yo ya sé la acción que voy a hacer a partir de ahora para poner foco en las familias. Hago normalmente un entrenamiento con los alumnos de la academia. El próximo entrenamiento que haré será con los padres, con los padres en lugar de con ellos, porque no tenemos un poco más espacio y demás. Pero sí, para fomentar que sean ellos el ejemplo para poder dar ese cambio y pensar, lo mejor es como el principio de algo diferente para la academia, pero creo que es la acción que puedo, desde mi ámbito, Me gusta. poner en Muy bien. práctica. Muy bien. Me gusta. ¿Cómo ves? Yo, súper. No, sí, que es importante. Al final, vuelvo a repetirme, soy muy pesado, pero sí que es verdad, por el tema de esto, ¿no? De decir, bueno, mañana quiero venir, me quiero apuntar, sigue siendo un privilegio, ¿no? Hemos tenido muchos niños del San Miguel que no han podido venir porque no lo pueden considerar, incluso haciéndolo desde aquí. Eso sí que es un privilegio. Muy barato. Ojo, no barato. Lo llegamos a proponer gratuito. Gratuito. Y no podían venir porque no les permitían. Los padres. Entonces, ahí también pues hay muchas barreras donde atacar, hay muchos Hay que incidir ahí. Este mensaje que estáis dando aquí de llegar a las familias, pues es llegar a las familias con tu mensaje. ¿Que de esta forma no funciona? Vale, busco otra forma. Sí. ¿Que esta forma no funciona? Bien, sigo con otra vez. Y seguir y seguir y seguir hasta que ves con la cara. Al fin y al cabo es un poco el emprendimiento de tener un negocio, Sí, hacer algo a alguien y ver la forma en la que yo lo puedo ofrecer para que esa persona venga y ayudarme. Sí, es resolver ese problema. Y Sí, está apuntado. Pero y buscarlo de mil formas diferentes y más en un ámbito así más local, porque has comentado tú de hacer cosas con el pueblo y tal, la gente tiene que ver quién está detrás de Cami, por ejemplo, tiene que ver quién está detrás de la Academia Avins, que estoy yo, que está también Iván, para que nos conozcan y que somos más cercanos. Es ese mensaje, ofrecerlo tantas veces como sea posible y de las diferentes formas que creamos para poder llegar a esos padres y madres. Al fin y al cabo es lo que comentamos de que están en el ADN de buscar soluciones a cada problema que tienes. Si no, es imposible llevar un negocio, sea una academia o un No, pero es que es lo bonito al final de... Sí.
más que negocio como tal, que es una palabra que suele tener una connotación negativa, es como resolver problemas, que es lo que mola del emprendimiento, de que es como un juego que estás. Nos metemos en lo de negocio del conocimiento. Otro podcast. Pero son. El pobre Iván no hemos resuelto tu... ¿Y qué? que no hemos hablado de tu tema. Ah, no. ¿Cuál era? Dilo cuál era para la semana que viene o dentro de 2, cuando nos podamos jugar. Mi tema era todos los temas. No, en serio. No, que no sé, no preparo nada. Ah, no tienes preparado nada. Total, que también es maravilla. Por eso que he sacado el ordenador para... Para hacer como estirado. A mí me ha encantado el podcast. Esto es muy cómodo. El primer podcast que hago, primer Video podcast. video podcast aquí con Juan y con Iván. Ha estado muy, muy bien, Sí, la verdad. somos simpáticos. No estamos lejos. Sí. Molt bé. Un placer. Un placer. No, ha de chocar. Sí. Sí, una improvisación. Pues sí. Bueno.